¿Hay alguien en la casa de Dios en esta mañana? Que la gracia de Cristo sobreabunde en cada uno de nuestros corazones en esta mañana, en cada una de nuestras vidas. Y que podamos en esta mañana abrir nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales para poder recibir la palabra que Dios tiene, el alimento que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Dígale al que le quede más cerca: este banquete fue preparado para ti. Muchas veces tenemos la costumbre de que venimos al culto y cuando se dice una palabra decimos: si fulano había estado aquí, eso era para él. Pero la palabra, si Dios permitió que usted es quien esté aquí en esta mañana, es porque la palabra que Dios tiene es para confortar su espíritu, para fortalecer su espíritu en esta mañana. Y yo quiero hablar acerca un poquito de lo que es el libro de los Hebreos. Yo le puse por título Posicionados en Sión. Y vamos a ver más o menos lo que el pastor está hablando el domingo, pero desde otra perspectiva. Porque yo creo que el reino de Dios se trata, nuestra vida en el reino de Dios se trata de dos cosas. Número uno, de nuestra identidad, y número dos, de nuestra posición. Cuando no sabemos quién somos, no sabemos dónde estamos. Y eso fue lo que pasó con Adán en el Edén. Cuando él y Eva pecan, cuando el Espíritu de Dios viene a él nuevamente, como lo hacía de costumbre, la pregunta que Dios le hace a ellos es: Adán, ¿dónde estás? Pareciera que Dios no sabía dónde ellos estaban. Dios sí sabía dónde ellos estaban. Incluso ellos estaban en el mismo lugar geográfico. ¿Estaban dónde? Estaban en el Edén, ¿verdad? Pero Dios no le estaba hablando de un lugar geográfico. Ellos habían perdido la posición que Dios le había colocado, que era la posición de gobierno, la posición de hijo. Amén. Entonces, muchas veces si usted y yo no sabemos dónde estamos, no vamos a saber entonces cuál es nuestro rol en esta vida, cuál es nuestro rol en esta tierra. Entonces, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces debemos de conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Amén. Y eso nos va a llevar a vivir una vida plena y a vivir una vida conforme al propósito eterno de Dios. Amén. Y nosotros tenemos como de costumbre, tenemos una costumbre de que como leemos las escrituras, todo lo que leemos en la escritura, pues si está en la Biblia, eso está bien. Si está en la Biblia, eso es para mí. Y en la Biblia, no todo lo que está en las escrituras es para usted, ni es para mí. Toda la escritura fue inspirada por Dios, pero no todo lo que está ahí es para el tiempo presente. Amén. Hay cosas que ya se cumplieron, hay que se van a cumplir, y hay que se están cumpliendo en la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver, para poder hablar de lo que es Sión, tenemos que hacer un contraste con lo que es el monte Sinaí, para que podamos entender que son dos posiciones distintas. A algunos de nosotros alguna vez nos ha pasado, vamos a ver a quién le ha pasado esto, si nada más me ha pasado a mí, que salimos de un lugar y caemos en otro lugar de manera equivocada. Gente que sale para una boda y resulta que en ese mismo lugar están celebrando, hay lugares que tienen distintos salones, dos bodas, y se mete en la boda equivocada. Y la persona está ahí diciendo: pero venga acá, pero como que no son la gente que yo habitualmente me relaciono. ¿Será que yo solamente conocía al novio o la novia? Él era el único que yo conocía de la familia. Yo pensé que yo conocía más personas, o no han llegado los invitados. Y todo pasa hasta que suena la campana y llega la novia. Pero esa no es la novia. Entonces, o igual le ha pasado que usted ha ido a una funeraria y empieza a llorar el muerto incorrecto. Allá en casa todavía. Eso me da un poco de risa. Pero yo sé que a todos en algún momento nos ha pasado. Que usted llega a un funeral y usted está llorando, y cuando mira la calle, ay, pero ese no era. Y eso es normal que pase. Y nos ha pasado a todos en algún momento. Yo me río porque cuando meditaba en este tema
y en lo que es la posición, me verían imágenes de cosas que me han pasado. Y yo sé que a todos en algún momento le ha pasado. Y fue algo que lo vi mucho en la pandemia y me causaba mucha risa. Personas que pasaban horas haciendo una fila y cuando llegaban al lugar, pero no era para acá que yo salí, era para el lado. Pero el instinto de manada muchas veces nos lleva a eso. Y qué triste, ¿verdad? Cuando usted se pasó horas, un tiempo preciado en el lugar equivocado y al final se da cuenta que usted estaba en el lugar equivocado y que usted perdió tiempo. Qué bueno que lo digo riéndome, ¿verdad? Porque a veces parece doloroso, pero es así. Y eso nos pasa a nosotros cuando muchas veces no sabemos quiénes somos en Cristo. Porque nos acercamos a Dios de la manera equivocada o podemos estar en el lugar equivocado. Y usted se puede pasar incluso la vida yendo al lugar correcto, pero adorando de la manera equivocada, sirviendo de la manera equivocada, viviendo de la manera equivocada, porque usted está quizás en la posición correcta, pero no tiene la identidad correcta. ¿Hay alguien en casa todavía? Da risa, pero es verdad. ¿Cómo es que dicen por ahí? Uno se ríe, pero es verdad. Entonces podemos pasarnos la vida entera viniendo a una congregación o sirviendo al Señor, haciendo de todo, pero no saber quién nosotros somos. Y todo parte de una identidad. Cuando sabemos quién somos, entonces vamos a indagar para conocer cuál es nuestro rol en la posición que estamos. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leerlo en dos vertientes, del 12 al 21, y luego vamos a leer del 22 al 29. Pero yo quiero que antes de leer eso, lo pueda ir buscando para ganar tiempo, pero que podamos entender un poco de qué se trata el libro de los Hebreos. Para mí es una de las cartas más precisas, si se pudiera decir así, escrita por muchos. Hay mucha controversia sobre quién la escribió, pero yo creo que por lo que dice al final, donde menciona, como el apóstol Pablo lo hacía habitualmente, al hermano Timoteo, que era un pastor, que era un hijo espiritual de Pablo, y al final lo menciona, creo que, y por ciertas palabras que usa el lenguaje, a mi parecer, creo que lo escribió Pablo. Se duda porque no empieza como él siempre empezaba, que empezaba gracia y paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sino que él va directo al grano. Pero para poder entender la carta, debemos de entender qué era lo que Dios, en realidad, qué era lo que el escritor quería comunicar en este momento y qué era lo que estaba viviendo ese pueblo al cual el escritor le quería comunicar. Nótese que el apóstol Pablo escribe varias cartas, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, como le llamamos, y la mayoría de cartas son correcciones a las iglesias. Pero cuando vemos, por ejemplo, la carta de Efesios, él no está corrigiendo, sino que está enseñando revelación y sabiduría del trono de Dios. A los de Corintios le dice, yo no pude hablarle como, y a los Gálatas también le dicen, no pude hablarle como espirituales, porque ustedes por ellos no estar en la madurez correcta, nosotros nos perdimos de recibir muchas cosas que el apóstol Pablo le escribió a ellos. Pero pareciera que Dios mismo fue que lo permitió, porque pareciera a veces que lo que estamos viviendo hoy, que la iglesia muchas veces en muchos aspectos no ha cambiado. Igualmente esta epístola del libro de los Hebreos, cuando se escribió, no fue escrita para gentiles como comúnmente el apóstol Pablo escribía, sino que fue escrita para judíos que estaban siendo esparcidos por todas las naciones por causa del evangelio. Y muchos de ellos, luego de un tiempo de estar viviendo una persecución constante, estaban volviendo a las viejas costumbres del judaísmo. Ellos muchos como si hubiesen perdido la esperanza,
estaban volviendo. Eso es lo que la Biblia le llama también lo que es la apostasía, que después que usted ha creído en Dios, usted volver, o creído en algo, volver atrás a sus viejas costumbres. Amén. Es como que alguien, después de tener un tiempo, conocer a Dios, haber nacido de nuevo, y vuelva a la iglesia tradicional a adorar ídolos y a hacer esas cosas. Perdone si ofendo a alguien con eso. Amén. Entonces muchos de ellos habían perdido la esperanza y estaban dudando de si en realidad ellos habían creído lo correcto o si en realidad debían de volver a sus viejas costumbres. Y para colmo, en este tiempo todavía el templo no se había destruido, todavía se ofrecían los mismos sacrificios. Por eso es que el escritor habla aquí como si todavía todas esas cosas estuvieran presentes. Y usted dirá, él lo habla en tiempo presente, pero él lo habla en tiempo presente porque todavía el templo no había sido destruido. Y todavía seguían los sacerdotes ofreciendo los viejos sacrificios. Entonces muchos de ellos querían volver. Bueno, para yo vivir en persecución, mejor yo me vuelvo atrás, que es lo que decíamos más o menos la semana pasada. Cuando usted viene al evangelio y de repente se encuentra en una gran tribulación, usted dice, ven acá, pero cuando yo estaba en el mundo todo estaba bien. Pues yo mejor me vuelvo al mundo, sigo viviendo mi vida y así el diablo no me ataca, porque creen que es el diablo que lo ataca. ¿Me explico? Entonces, pero esto, como eran judíos, volvían al judaísmo. Entonces, este libro mayormente, como decía la hermana, aunque hablaba de Colosenses, lo que está hablando es el apóstol Pablo o el escritor de este libro, lo que quiere resaltar es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Por eso empieza hablando del Hijo. Hebreos capítulo 1 empieza tajantemente, sin dar ninguna introducción, mostrando al Hijo como el heredero de todo, como la voz autorizada después de su venida hasta los últimos tiempos. Empieza mostrando a Cristo como la voz autorizada en los postreros tiempos. Empieza el apóstol Pablo diciendo, Dios nos hablaba a nosotros, porque le está hablando a judíos, dice, y a nuestros padres les hablaba por los profetas, pero ahora en estos postreros tiempos, ahora ya no habla así, sino que habla por el Hijo. Entonces empieza poniendo al Hijo como el ser supremo sobre todas las cosas. Luego lo pone como superior a Moisés, como superior a los ángeles, como superior a la ley, como el sacerdocio superior, Melquisedec, capítulo 7. Y luego va mostrando como superior al sábado, capítulo 4. Y en el capítulo 11, entonces el apóstol Pablo agarra y hace un recuento y le dice a ellos, miren, no es que yo quiera denigrar lo que Dios hizo a través de ellos. Es el capítulo donde la gente le llama el capítulo de los héroes de la fe. Entonces dice, mira, con Abraham hizo esto, con Moisés hizo esto, con Josué hizo esto, con David hizo aquello, y todo eso fue glorioso. Pero en el capítulo 12 le empieza diciéndole, pero no pongan sus ojos ni en Moisés, ni en David, ni en Sansón, ni en ninguno de ellos, sino que ahora pongan los ojos en Jesús, porque ellos actuaron conforme a la ley, pero Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces el Señor los pone completamente en contexto. Le dice, estuvo muy bien lo que Dios hizo en ellos, aplaudimos. Ahora ellos funcionan alrededor de nosotros como una gran nube de testigos, para que nosotros miremos que si Dios lo hizo con ellos, Dios no nos va a dejar a nosotros hasta que no haya terminado con nosotros. Pero ellos no son el foco donde debe de estar nuestra mirada. Nuestra mirada debe de estar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, este libro, lo que mayor el apóstol quiere mostrarle la supremacía de Cristo y mostrarle a ellos que el haber creído no era en vano. Incluso se cree que esta carta fue escrita en el año 60 y 5 años después fue destruido el templo. Me imagino que cuando fue destruido el templo, ahí ellos entendieron lo que se había escrito 5 años antes en este libro. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque muchas veces no creemos hasta que no viene la destrucción. ¿Hay alguien en casa?
Entonces vaya conmigo, ahora yo quiero que lo leamos para que lo podamos leer en contexto. El capítulo 12, luego de que en los primeros versos Él les habla de que teniendo alrededor de nosotros gran nube de testigos, nos despojemos de todo eso y del peso y del pecado y de todas esas cosas y corramos con paciencia esta carrera, pero no con los ojos puestos en Moisés, sino con los ojos puestos en Jesús. Amén. Entonces en el versículo 18, Él empieza mostrándoles a ellos algo, porque todo lo que Él quería era llevarlos a ellos, a que ellos mismos entendieran de dónde Dios los había sacado. En el verso 18 dice: porque ustedes no se acercaron al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del monte Sinaí. El monte Sinaí es donde todos sabemos la historia, donde Dios le dijo a Moisés: sube al monte para mostrarle la ley, porque Dios quería hablar directamente al pueblo y el pueblo le dijo: no, Señor, nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú con Él y lo que Él te diga nosotros vamos a hacer. Ese es un modelo que todavía perdura en muchas iglesias. Es un modelo donde mucha gente no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere hacer nada, sino que Dios me hable cuando yo voy a la iglesia, que Dios me habla a través del pastor. Y no está mal, porque son padres que Dios ha puesto para guiarnos, pero Dios quiere tener una relación de padre a hijo contigo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces ellos le dijeron a Moisés: Moisés, no queremos que Dios nos hable, nosotros estamos cómodos aquí. ¿Quién va a coger a subir a ese monte? Sube tú, nosotros te esperamos aquí. Y lo que Él te diga, eso nosotros hacemos. Porque dice que ellos estaban asustados, porque esa presencia que había allí le daba miedo. Y dice aquí: ustedes no se acercaron a ese monte que se podía palpar, un monte visible y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, todo lo que se escuchaba allí, a la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no le hablase más. Eso era el pueblo de Israel. No, Dios habla muy fuerte, Dios habla muy duro, Dios lo que le gusta es corregir a uno, y a mí no me gusta que me corrijan, que hable con el pastor y el pastor que me diga a mí lo que yo tengo que. ¿Hay alguien en casa todavía? Y el modelo de Dios es un modelo de familia, es un modelo donde todos somos edificadores. Dice: al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare ese monte, el monte Sinaí, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, escuche bien, era lo que se veía, que Moisés dijo, el mismo Moisés que subió allá, dijo: estoy espantado y temblando. Sino que ustedes no se acercaron a ese monte. ¿Qué pasó en ese monte? Ya lo acabo de decir y usted lo ha leído. En ese monte fue donde Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo de Israel. Y eso es lo que hasta el día de hoy se ha malinterpretado. Y debemos de entender una cosa: lo que Pablo le está diciendo a ellos: ustedes no se acercaron a ese monte, ya ustedes no están en ese monte. Porque cuando la Biblia habla de monte, está hablando, hermanos míos, está hablando de sistemas. Los montes en la Biblia son sistemas. Está Babel, que aunque habla de una torre, es un monte también, que es el sistema de este mundo, que luego Apocalipsis lo muestra como el sistema de la bestia, un dragón con 7 cabezas, es un sistema devastador, ¿verdad? Por eso usted se queja porque siempre le suben la comida, siempre la medicina no aparece. Ese es un sistema caótico, el sistema Babel, que lo que trae es confusión. Lo que había acá en el monte Sinaí era un sistema, pero este sistema era un sistema de ley, pero era un sistema temporal. Este sistema Dios no lo instaló eternamente, sino que era un sistema temporal, que era como una sombra, figura de lo venidero. ¿Me explico? Dios escoge una nación llamada Israel y los escoge a ellos para mostrar con sombras, tipos y figuras,
lo que Él iba a hacer en la realidad a través de Cristo. Y que incluso ya se había gestado en la eternidad, que solamente era cuestión de tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa con los sistemas? ¿Y qué es lo que pasa con lo que Dios hace para que podamos entender? Porque muchas veces decimos, como decía al principio, pero si eso está en la Biblia, entonces ¿qué yo creo? Porque la Biblia me dice a mí que habla de 10 mandamientos, de qué sé yo cuántos mandamientos. Entonces, ¿qué yo hago con eso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sistemas? Y es lo que pasa con todo. Yo creo que todas las religiones, en mi pensar, o la mayoría de ellas, de las religiones, se forman de un verso malentendido o de un verso fuera de contexto. Pero mayormente yo creo que lo que pasa es cuando Dios quiere traer una luz, y Dios agarra a un hombre, una mujer o un conglomerado, y Dios empieza a traer cierta luz. Entonces las personas abrazan esa luz, pero Dios quiere seguir, ese es el principio de esa luz, ¿verdad? Dios quiere seguir alumbrando, pero ellos se quedan ahí y no avanzan. Entonces lo que hacemos de eso es un sistema. Es como Pedro le dijo a Jesús en el monte de la transfiguración: mire, Señor, vamos a hacer una enramada y quedémonos aquí. Estaban en un monte, ¿verdad? Ya Pedro quería establecer un sistema aquí. Pero si tengo a Moisés, tengo a Elías y tengo a Jesús, ya yo no necesito más nada. Entonces vamos a hacer aquí un sistema, vamos a hacer una enramada para ustedes tres y quedémonos aquí. Entonces el Padre le dice: no. Oculta a Moisés, oculta a Elías y deja a Jesús, y le dice: este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Hay alguien en casa todavía? Luego Juan dice: y vimos su gloria, como decía la hermana, como la gloria del unigénito del Padre. ¿Cuándo la vieron? En el monte de la transfiguración. Ahí estaba Juan, estaba Pedro y estaba Jacobo. Por eso Juan dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Porque cuando Él se transfiguró, ellos se quedaron perplejos mirando a Moisés, mirando a Elías. Pero el Señor le dijo: no lo miren a ellos. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. A Él oí. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios lo que hace, Pablo lo que le está diciendo a ellos es: ustedes no vuelvan más a ese monte. No vuelvan más a ese monte, porque ya ese monte cumplió su propósito. Usted dirá: entonces ese sistema no era de Dios. Sí, era de Dios. Pero cuando algo cumple su propósito, ¿qué usted hace? Cuando usted tiene una nevera en su casa y esa nevera tiene 20 años y usted la lleva al mecánico y el mecánico le dice: mire, ya esa nevera es que ya cumplió su ciclo de vida, ya no puedo hacer más. Yo tengo una aquí, siempre dice que tengo una aquí que está mejorcita, que yo la puedo vender. Cuando el técnico le dice a usted: ya con eso no se puede hacer más, ¿qué usted hace? Usted cambia esa nevera y compra otra más moderna, más avanzada, ¿verdad? Porque ya que va a invertir, no va a invertir en la misma que tiene 40 años de uso, ¿verdad? ¿Qué usted hace? La cambia por otra más moderna. Entonces ese sistema que se instaló en el monte Sinaí cumplió su ciclo. Tenía un ciclo. El primero no era para una Israel espiritual, era para una Israel natural. ¿Me explico? Era para imagínense cómo tú gobiernas 1 millón de personas en un desierto. Tú tienes que ponerle reglas. Si tú no le pones reglas a 1 millón de personas en un desierto, ¿qué va a pasar? Son un desastre. Pero nada más hizo Moisés, hermano mío, subir un ratito al monte, 40 días, y cuando bajó ya tenían un becerro de oro, ya habían hecho tantas aberraciones. Hasta el sacerdote lo habían corrompido. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces tú tienes que ponerle reglas a ese 1 millón y pico de personas que tú tienes en un desierto. Y más que luego, que cuando tu propósito es convertirlo en una gran nación, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que ponerle las reglas del principio. Entonces, más que el propósito de Dios no era ponerle reyes, sino que era que Él fuera su Dios. Luego es que ellos le dicen: no, nosotros queremos reyes como las otras naciones, porque tú lo que nos has puesto es jueces. Nosotros queremos reyes. Y Dios le dice al sacerdote:
creo que era Samuel, ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo me estoy comportando como padre para ellos, pero ellos creen que eres tú. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios le dio lo que quería y usted sabe lo que pasó después. Entonces Dios establece un sistema, pero era figura, sombra, tipo y figura de lo eterno, de lo verdadero. Cuando Juan vio allá en el cielo, vio un arca de madera con 4 cosas. Eso es figura, hermano. Nosotros todavía estamos esperando. ¿Saben lo que estamos esperando nosotros? Cuando lleguemos al cielo, encontrarnos con un arca de madera grandísima, con 2 querubines. ¿Usted cree que Dios lo va a volver a usted a ese sistema? Usted no va a volver a ver el arca allá arriba. Lo que pasa es que el apóstol Juan y el apóstol Pablo, que fueron llevados a esos lugares celestiales, ellos tratan de ponerle a ellos, a enseñarle al pueblo lo que habían recibido con lo que ellos conocían. Porque dice el apóstol Pablo, porque no tengo ni palabras para expresarlo. Porque son palabras inefables, no se puede explicar lo que se ve en el cielo con lo que ustedes han visto en la tierra. Pero para que más o menos tengan una idea, ustedes conocen el tabernáculo de Moisés, más o menos así. ¿Me explico? Porque esto es simplemente figura, pero la realidad es Cristo. Amén. Cuando usted vaya al cielo, ¿sabe con quién usted se va a topar? Con Cristo y la iglesia. Eso es lo más hermoso que usted se va a poder topar, que usted va a ver en todo el resto de su vida eterna. Hay en casa todavía, pero nosotros estamos esperando, ¿sabe qué? Ver calles literalmente de oro, males de cristal literalmente. No, hermano, está hablando de figurativamente. Pero eso es un sistema que ya cumplió su ciclo. ¿Hasta cuánto era el ciclo de ese sistema? Hasta estando ya, dice el apóstol Pedro, pero estando ya presente Cristo, que Él es el precursor de los bienes venideros. Cuando Cristo está presente, ya todo lo demás no tiene sentido. Y dice Pablo que toda la escritura, todo eso que aconteció, era para mostrar a Cristo, para que el hombre de Dios fuera enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me explico? Entonces, todo eso era simplemente sombra, repito. Pero cuando Cristo viene y cuando, como decía el pastor, consumado es, ya nada de eso tiene valor. Lo que pasa es que como él era un sistema, y ese sistema, déjeme decirle una cosa, ese sistema generaba dinero. Por eso es que cuando Jesús entra al templo, Jesús pastea las mesas. Jesús volca todo y suelta las palomas y dice, la casa de mi padre no la conviertan en cueva de ladrones, porque la casa de mi padre es casa de oración. ¿Por qué? Porque ellos tenían un negocio bacano, en buen dominicano, con esos sacrificios. Era un sistema poderoso. Los fariseos y el sistema sacerdotal no eran gente de escasos recursos pidiendo limosna, no, eran gente poderosa. Por eso eran un poder. Aún estando dominado por el gobierno romano, por el imperio romano, había que hablar con los sacerdotes, porque ellos eran un poder. Entonces eso es lo que hace cuando algo cumple su ciclo y sigue funcionando, que se convierte en un sistema y se corrompe, hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso usted va a ver en estos tiempos muchas congregaciones y denominaciones corrompidas, y usted va a ver que están saliendo tantos escándalos, porque Dios quiere avanzar, pero nos hemos acomodado y hemos hecho enramada de lo que Dios solamente quería mostrar, una pequeña luz para llevarnos a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros el evangelio no es para detenernos. Dios nos habló hoy, te habló hoy, wow, gloríate, alaba, adora, exprésate, haz todo lo que tú quieras, pero no te quedes ahí con esa gloria. Tienes que avanzar a la gloria que viene. ¿Hay alguien en casa todavía? Lo que Dios hizo ayer contigo, no espere que lo vuelva a hacer de nuevo. Él va a hacer algo mayor, porque esto va de gloria en gloria. ¿Hay alguien en casa todavía? Hoy viviste una gloria, mañana te espera una gloria mayor. ¿Hay alguien en casa todavía?
Pero no nos podemos quedar ahí. Y todavía hay gente debatiendo de que si la ley fue abolida o no fue abolida. Por Dios, eso cumplió su función. Las leyes eran para una nación. Usted va a Israel incluso hoy día, usted va a la Israel natural y muchas de esas leyes ya no existen. Incluso me enteré que en Israel está aprobada la ley de casarse del mismo sexo, imagínese usted. Ni ellos mismos le están dando valor a esas leyes. Y usted todavía sigue aferrado a esas leyes. Porque la ley ahora, hermano, no es esta, que fue tallada en piedra. La ley ahora está en nuestros corazones. Porque no es una ley impuesta, sino que es una vida que nos impulsa a vivir una vida santa delante de Dios. Hay alguien en casa todavía. Cuando usted intenta agradar a Dios por su fuerza, entonces usted se va a esforzar. Pero cuando usted deja que esta vida que le ha sido impartida en Cristo fluya de usted, entonces usted no va a tener que afanarse, porque esa vida va a fluir naturalmente. Hay alguien en casa todavía. Es cuestión de vida. Es cuestión de propósito, es cuestión de vida, hermano. Entonces Pablo le dice a ellos: ustedes no se acercaron a ese monte, ya olvídense de ese monte. Viene diciendo en el capítulo 1, Cristo es superior, Cristo tiene la supremacía sobre todo. Y todavía en el 12, ya cuando está concluyendo, que concluye en el capítulo 13, le dice a ellos: hey, ya, acuérdense que ustedes no se acercaron a ese monte. ¿A cuál monte se acercaron? Vaya conmigo al versículo 22. ¿Qué dice el 22? Dice: sino que os habéis acercado al monte de ¿quién? Al monte de Sión. Esa es la posición en la cual nosotros estamos ahora. ¿Quién es Sión? La ciudad del Dios vivo. ¿Quién es la ciudad de Dios vivo? Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Todos somos primogénitos en Cristo. Estamos en el primogénito. Inscrito en los cielos, a Dios. Tú sabes que al final, cuando él habla aquí, declara el apóstol que habló aquí, que no fue Dios que habló, sino que esa ley fue dada por medio de ángeles. Pero aquí es Dios mismo que habla, pero que no habla a Dios, sino que habla por medio del Hijo. Hay alguien en casa todavía. La ley fue dada a Moisés por medio de ángeles, pero la gracia vino por Cristo, que es el Hijo. Amén. Dice: al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si usted se ve en la ley, usted se va a ver imperfecto, porque la ley lo que hace es mostrar nuestras imperfecciones. Las imperfecciones de quién? Del alma. Usted se va a ver acabado, derrotado, humillado en la ley. Usted se va a ver una basura en la ley. Pero cuando usted se ve en Cristo, su espíritu es perfecto. Por eso es que usted está completo en Él. Usted y yo estamos completos en Él. Entonces, ¿desde qué posición me voy a seguir yo viendo? ¿Me quiero seguir viendo como en miseria o quiero seguirme viendo como Él me ve? Porque dice ahí mismo que Dios no es Padre de nuestra alma, sino de nuestro espíritu, de nuestros espíritus. Dice: a los espíritus de los justos, hecho perfecto, a Jesús, el mediador, ya no del pacto hecho a Moisés, sino de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel? Porque la de Abel clama por venganza, clama por justicia. Eso es lo que hace la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Pero la de Cristo clama por perdón. Wow. Entonces por eso es mejor, porque está clamando por perdón de la humanidad. Pero mire aquí qué interesante. Usted ha escuchado que Apocalipsis habla y dice de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que llegue ese tiempo para que baje una Jerusalén de allá arriba. ¿Cómo se imaginaría usted una ciudad bajando de allá arriba? Esa nueva Jerusalén ya está, hermano.
Solo que cuando vayamos con Él vamos a volver a bajar. Pero la Nueva Jerusalén es la iglesia, hermano. Hay una Jerusalén de arriba y hay una Jerusalén de abajo. En Gálatas el apóstol Pablo lo explica también. Vamos a Gálatas ya estoy terminando. Gálatas capítulo 4. El apóstol Pablo también, que escribió esta carta, lo detalla muy claro. Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante. Vamos a leer para avanzar. Si lo tiene, deme una señal, si no, escuche. Dice, decidme, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley todavía, a los que quieren seguir bajo la ley, en buen dominicano, ¿ustedes no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, ¿verdad?, e Ismael. Uno de la esclava, Ismael, y otro de la libre, Isaac, que era del hijo de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació según la promesa. Es un poco difícil de entender porque los ismaelitas no son los israelitas, sino que son el otro restante pueblo del Medio Oriente, ¿verdad? Pero esta es una alegoría, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne, porque no fue algo que Dios había prometido, sino algo que ellos hicieron conforme a la ley de ese entonces. No estaba la ley de Moisés, pero conforme a la cultura de ese entonces, que si un hombre, la esposa era estéril, el hombre se llegaba a la sierva y los hijos de la esclava eran hijos de la casa. ¿Me explico? Pero esa no era la ley de Dios. Eso fue una idea ocurrida a Sara, siempre a las mujeres. Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a qué? A la Jerusalén actual, a la que está allá en el Medio Oriente, que usted puede ir a hacer un tour como va mucha gente, ¿verdad? Esa es la Jerusalén actual, esa es la Jerusalén natural, la nación natural. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud? Porque el que está bajo la ley está bajo esclavitud. La ley, el que estaba en la ley estaba bajo ayo. El ayo, hermano, no era Cristo como mucha gente dice. El ayo era el esclavo mayor de la casa que llevaba al hijo a aprender de todo. Entonces la ley lo que hizo fue llevarnos al maestro. ¿Cuál es el maestro? Cristo. Amén. Dice, mas la Jerusalén de arriba. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? ¿La que va a descender? No, nosotros. La espiritual, la cual es madre de todos nosotros, esa es la libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, eso era Sara, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está hablando, aquí está el apóstol Pablo detallando la diferencia entre la Jerusalén natural, que es la del Medio Oriente, y la Jerusalén actual. Amén. Y la Jerusalén espiritual, que somos nosotros. Y todo aquel, sea judío, sea griego, por eso dice, ya no hay esclavo, ya no hay griego, no hay judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Porque la ley implicaba que usted tenía que ser judío de nacimiento o tenía que cumplir con ciertos requisitos para usted poder ser parte de esa nación. Pero la gracia en Cristo, usted solamente tiene que haber nacido de nuevo en Cristo. Amén. Amén. En la ley había jerarquía, en la gracia todos somos el primogénito, estamos todos en el primogénito. Amén. Entonces es una diferencia abismal. Entonces no podemos seguir nosotros, aunque esté escrito en la Escritura, es muy bueno leerlo, es muy bueno aprenderlo, pero hay muchas cosas que no son para nosotros, hermano. No son para nosotros. Vaya conmigo para terminar, quiero terminar ya. Vaya conmigo para terminar al mismo Hebreo, pero vamos a volver atrás al capítulo 4.
Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el 14 en adelante. Yo creo que terminemos cantando algo. ¿Qué ustedes creen? Vamos a cantar Hijo de Dios, si se pueden ir parqueando los músicos. Vamos a cantar Hijo de Dios, vamos a terminar dándole gloria a Él. El 14 dice, es parte de ese monte, dice: por tanto, teniendo un gran, en este capítulo donde él pone a Cristo como superior, como un sacerdocio superior, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por tanto, dice el apóstol, ya no nos acerquemos al monte Sinaí, donde usted lo que se va a espantar y va a querer salir huyendo de ahí, sino que acerquémonos a Sión, que es el mismo, el trono de la gracia, confiadamente el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase sobre sus pies, por favor. Usted no está en un monte de espanto, usted está en el trono de la gracia. Usted está sentado y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Por lo tanto, debemos de operar conforme a como demanda el lugar donde estamos. Usted y yo en un ratito vamos a partir de aquí, geográficamente, pero espiritualmente usted y yo seguimos en la misma posición. Seguimos en Sión. Somos parte de la ciudad del Dios vivo. Estamos sentados juntamente con Él. Que no se le olvide eso a usted. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted camine, usted camina en el monte de Sión. Amén. Usted no tiene que, a veces la gente pide que, Señor, que tú mandes tus ángeles. Dice que estamos en la compañía de millares de ángeles. Amén. Por eso a Jesús cuando le venían a apresar, dice que Pedro le dijo: Señor, pero haz algo. Y él le dijo: tú no sabes, Pedro, que yo puedo mandar. Y yo ahora mismo tengo millares de ángeles a mi favor, que solamente tengo que darle una orden. Pero no se trata de ellos. Se trata de que es necesario de que yo vaya a la cruz. Hay alguien en casa todavía. Entonces, muchas veces nosotros, si sabemos dónde estamos, no pedimos cosas, porque sabemos que donde estamos seguros, está todo. Si estamos en Sión, estamos seguros. Dígale a alguien, vocele a alguien, como está un poquito distante, ¿verdad? Estamos en Sión, estamos seguros. Amén. Estamos seguros. Estamos seguros en Cristo. Podemos cantarle un poquito, Hijo de Dios. Amén. Sí. Yo seguiré